¿Cómo pasé de buscar trabajo como ingeniera biomédica a vivir de redes sociales? Aquí les quiero empezar a contar un poquito de mi historia, de las cosas que me han funcionado para poder hoy vivir del mundo digital, que volvería a ser igual, en definitiva cuáles han sido los errores que he cometido y que jamás volvería a repetir, y si tuviera que empezar hoy desde cero, ¿cómo lo haría? Antes de empezar a contarte un poquito mi historia, te invito a que te suscribas a mi canal. Te prometo que el tiempo que inviertas acá va a ser para información de muchísimo valor. Ahora sí, de profesión yo soy ingeniera biomédica y estaba haciendo una maestría en genética porque yo pensaba que mi sueño era ser investigadora. Pero entre más conocía de este mundo, más me llenaba de dudas, de incertidumbre y de verdad de ganas de salir corriendo. Empecé a descubrir que yo soy una persona súper libre. Me encanta la libertad, no me gusta que me pongan tiempos, ni que me establezcan un horario, ni que me digan dónde tengo que estar a cierta hora, eso no me gusta para nada. Y la verdad me aterraba la idea de pensar que mi vida en los próximos 40 años se iba a ver así, como yo la estaba viviendo en ese momento. Y esto me hizo anhelar la idea de generar ingresos online, poder facturar desde la parte del mundo que yo quisiera y a la hora que yo quisiera. Y 5 años después de haber renunciado a eso de ser ingeniera y después de haber intentado al menos 5 modelos de negocio diferentes en el mundo digital, por fin puedo decir que encontré lo mío y que al fin estoy viviendo de esto. Y eso es lo que te quiero contar en este video. Quiero contarte cómo lo logré, con storytime incluido, aprendizajes, las cosas que volvería a hacer igual, las cosas que nunca repetiría, para que todo esto lo tomes y puedas lograr incluso resultados mucho más grandes que los que yo he logrado. Bueno, yo creo que esta historia la debo comenzar desde que yo estaba terminando el colegio, que yo tenía como 17 años, y a esa edad tuve que tomar la decisión de qué iba a hacer yo por el resto de mi vida, es decir, yo qué iba a estudiar. Pues me fui por ingeniería biomédica. Muchas personas hoy en día me preguntan por qué. La verdad, esto es una respuesta que yo todavía no tengo clara. Yo solamente sabía que yo desde pequeña había sentido como ese llamado y esas ganas de servirle a la gente, y en alguna de esas reuniones que iban al colegio me habían contado que ingeniería biomédica era una carrera que mejoraba la calidad de vida de las personas y que también salvaba muchas vidas. Entonces yo solamente escuché eso y yo dije, por ahí va. Obviamente no me hice las preguntas que uno se debería hacer antes de tomar una decisión tan importante como lo es estudiar una carrera que va a ser para toda la vida. ¿Cuáles son esas preguntas? Por ejemplo, ¿qué me imagino haciendo yo toda la vida? ¿Para qué tengo yo habilidades? ¿En qué se me va el tiempo sin yo darme cuenta? ¿Qué podría hacer yo incluso si no me pagaran? La verdad, hay un montón de preguntas que uno se debería hacer para tomar esta decisión. Esto lo aprendí cuando estudié para ser coach. Aquí pues les digo, si quieren que les haga un video sobre esto, déjenmelo en los comentarios, pero obviamente pues este video es de otro tema. Entonces, siguiendo con la historia, en el 2019 yo me gradué, obtuve mi título de ingeniera biomédica. En el 2020 a inicios me fui como au pair, que es ir a ser niñera a Estados Unidos. Fue en el 2020, entonces aquí aprovecho también si quieren un video contando mi experiencia sobre esto, porque ya sabemos qué pasó en el 2020, también déjenmelo saber. El caso es que yo me tuve que devolver en el 2020 y tenía que tomar la decisión de qué iba a hacer con mi vida. Obviamente también sin pensarlo y en medio de mi madurez, pues decidí empezar una maestría. Era una maestría de ciencias biológicas con énfasis en genética. Pero cuando yo iba en la mitad de la maestría, ya llevaba un año de estar estudiando, conocí los negocios digitales. Lo conocí por medio del network marketing, que son las redes de mercadeo. También, si quieren experiencia de esto, por favor, me lo dejan saber. El caso es que a mí me lavaron el cerebro para bien y me empezaron a decir que yo podía crear la vida que yo quisiera, que yo podía vivir literalmente como del internet, que yo no tenía que cumplir horarios, que yo no iba a tener que ir a una oficina toda la vida, pues en mi caso a un laboratorio, y la verdad yo me lo empecé a creer. Y yo dejé de vibrar con la maestría y con la idea de ser ingeniera toda mi vida. Y en ese momento yo tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida, que era o seguir en el camino que era seguro, pero que no me hacía feliz, o literalmente lanzarme al vacío y descubrir cómo podía yo ganarme la vida, pero también siendo feliz. Ya se imaginarán cuál camino elegí. Eso fue en el 2021.
Desde eso yo he hecho un montón de cosas, he estudiado un montón de cosas, comencé con el network marketing, también hice marketing de afiliados, me certifiqué como media buyer, coach de salud, coach ontológica, community manager e hice todos los cursos que ustedes se puedan imaginar sobre creación de contenido. Con network marketing logré monetizar, pero no me pareció sostenible en el tiempo. Con todos los otros modelos de negocio no logré monetizar, excepto con las redes sociales. Pero logré mis primeros ingresos aproximadamente después de 2 años. ¿Cómo lo hice? Voy a ser súper sincera. Yo toda la vida he disfrutado muchísimo la creación de contenido. Pues cuando antes no era creación de contenido, sino las fotos, hacer videos, aparecer frente a una cámara. Toda la vida a mí eso me ha encantado. Y siento que he tenido ideas súper buenas con relación a esto y también me considero súper creativa. Entonces a mí esto nunca me ha dado pereza. Las redes sociales y yo siempre hemos sido amigas, pero sí confieso que yo no era tan activa porque sí me daba un poquito de miedo el qué dirán. Pero por el negocio de network marketing yo empecé a publicar más videos, empecé a hablarle a la cámara y yo digo que más o menos después del tercer video dejé la bobada. Es lo que yo siempre le digo a la gente, haga sus primeros 2 o 3 videos y después de eso ya va a perder la pena y ya no le va a importar hacer contenido. Hasta aquí quiero resaltar 2 cosas. La primera es que yo creo que todos nacimos con habilidades diferentes, dones diferentes y gustos diferentes. Y si a ti no te gusta estar frente a una cámara y no te gusta crear contenido, eso está súper bien. ¿Qué pienso yo? Que en este momento el contenido es un vehículo súper importante para hacer crecer marcas, pero si definitivamente tú consideras que esto no te gusta, está súper bien. No todos nacimos para ser creadores de contenido y para hacer videos. Y lo segundo es que si tú eres una persona que sí vibra con esto de crear contenido, que sí le gustaría crear su marca, tener sus redes sociales y ha estado postergando ese proyecto, te invito a que hagas esos 2 o 3 primeros videos y créeme que vas a perder la pena, como te lo dije antes, y después de eso no vas a querer dejar de publicar. Entonces ponte como meta, como objetivo esos primeros 3 videos. Vas a ver que tus videos van a ir mejorando, tú vas a tener más experiencia y ya lo vas a hacer con mucha más facilidad. La verdad, yo empecé a publicar mis primeros videos sin pensar que algún día yo iba a poder vivir de esto. Yo simplemente lo hacía por hobby, por gusto, y a medida que lo iba haciendo, pues estaba adquiriendo un montón de experiencia, estaba aprendiendo muchísimo sobre redes sociales, sobre cómo editar un video, sobre creación de contenido, estrategia digital, y se me olvidaba que yo en el 2022 empecé también un podcast. Nunca lo empecé con esa idea de monetizar o de vivir algún día de eso, sino que simplemente lo empecé desde la necesidad de querer dejar una huella en el mundo, en las personas. Pero esto también obviamente me fue dando experiencia. Resulta que en mi cuenta personal de Instagram yo llegué a un tope de 6.000 seguidores. En 6.000 seguidores me quedé yo creo que más de 2 años. Sin embargo, con 6.000 seguidores al parecer fue suficiente para que algunas marcas me escribieran para que trabajáramos por canje. Canje es que la marca me mandaba el producto y yo le hacía historias o le hacía videos UGC. Entonces ellos me daban el producto y entonces por yo hacer publicidad en mi marca personal, en mis redes, pues ellos me pagaban con el producto. La verdad, yo desde el principio dije que sí a todo. Bueno, claramente yo tengo 2 cosas importantes cuando voy a trabajar con una marca, todavía lo aplico, y es que la marca debe vibrar con lo que yo soy, que no vaya en contra de mis principios, y la segunda cosa es que no le haga daño a nadie. O sea, yo soy súper cuidadosa con eso. Desde el inicio tenía esas 2 cosas súper claras, pero si la marca no le hacía daño a nadie y no se salía de mis principios, entonces yo decía que sí. Así yo no la necesitara o lo que fuera, yo siempre dije que sí. ¿Cómo lo manejaba yo? Pues si el producto me gustaba o yo lo necesitaba, pues me quedaba con él. Pero si el producto nada que ver conmigo, yo no lo necesitaba o no me gustaba tanto, entonces yo buscaba la forma de venderlo. Normalmente los productos podían ser, no sé, como desde 50.000 pesos hasta 120.000 pesos. Entonces, en ese momento para mí, pues era algo bien. Obviamente era un trabajo extra yo tener que encontrar a quién vendérselo, pero igual pues era dinero que estaba ahí, entonces yo vendía esos productos y ahí tenía mis ingresos. Y esos fueron mis primeros acercamientos a trabajar como UGC.
Después también me llegaron varias marcas con la propuesta de tener comisiones. ¿Cómo funciona esto? Que yo publicaba el producto de la marca, es como si le hiciera publicidad en mis historias, y si alguien me lo pedía y yo lo vendía, entonces la marca me daba una comisión. Entonces ahí yo también tenía algo de ingresos. Obviamente estos eran los primeros pasos, pero hasta ahí yo recibía canjes, me quedaba con ellos o los vendía, y también recibía comisiones por vender productos. Esto con respecto a mi marca personal. Pero a la par de esto también surgió una historia muy interesante, y es como otro modelo de negocio, y es que una vez yo estaba en mi casa y recibí un mensaje de una amiga de mi mamá. Ella es groomer, como peluquera de perritos, y ella me dijo que pues ella tenía su negocio como groomer y que quería empezar a publicar sus trabajos en redes sociales, pero que no tenía ni idea de cómo hacerlo y que tampoco tenía el tiempo, que cuánto le cobraba yo por subir su contenido a redes sociales. La verdad, yo ni sabía qué responderle. Yo era como, de verdad, ¿cómo le voy a cobrar por subir unas publicaciones? Algo que a mí no me demora nada, algo que para mí es demasiado sencillo. ¿Cómo le voy a cobrar por eso? Me daba hasta pena. Y con pena y todo, le cobré 150.000 pesos colombianos al mes. O sea, yo era súper inexperta, no tenía ni idea de cómo funcionaba todo esto. Vuelvo y les digo, para mí era una tarea demasiado sencilla, pero por lo que les he contado, yo siento que tengo habilidades en todo esto de las redes sociales, me gusta, entonces obvio se me dificultaba un montón pensar que alguien me podía pagar por eso. Entonces le cobré esto que vienen siendo más o menos como $35 al mes, es decir, nada prácticamente. Pero la verdad, hoy en día lo veo con demasiado agradecimiento, porque gracias a este primer trabajo fue que yo conocí este modelo de negocio. O sea, a mí me abrió un mundo completo. Yo empecé a trabajarle y también empecé a observar a mi alrededor que habían personas que tenían negocios sin redes sociales. Entonces yo como que en cada una de esas personas empecé a ver un cliente potencial. Les decía que yo les podía subir el contenido, las fotos o los videos que ellos tomaran, que yo les podía hacer algo de edición y se los ponía en redes sociales para que al menos tuvieran presencia. La verdad era un trabajo súper sencillo, pero como era tan sencillo, obviamente yo cobraba poquito. Pero para mí, pues eso me servía y también yo estaba ganando experiencia. Y en ese momento yo creo que llegué a tener más o menos como 4 clientes que eran pequeños. Entonces, hasta ese momento, pues yo ya recibía canjes, también recibía comisiones de algunas marcas y también ya estaba haciendo como esa gestión de redes que no fueran la marca mía. Ahí ya irían 3 formas diferentes de generar ingresos. Resulta que después yo empecé a publicar videos en TikTok y recuerdo que hubo uno con mi abuela que se volvió súper viral. Creo que esa fue la primera vez que yo tuve como un acercamiento a un contenido que se volviera tan viral, o sea, que tuviera tanto alcance. Entonces, claro, yo dije, por aquí es. Pero seguí publicando y como las redes sociales son así, son una montaña rusa, hubo un momento de caída en el que no tuve tanto alcance y yo dije, ya no voy más, y dejé de publicar. Grave error, pero bueno, de todo se aprende. El caso es que meses después, no sé por qué, a mí se me ocurrió la idea de alguno de esos videos con mi abuela publicarlo en Instagram. La verdad, yo recuerdo que lo publiqué con demasiada vergüenza, como demasiada pena, porque yo sentía que Instagram era una red social demasiado seria, demasiado formal, y yo saliendo con una cosa chistosa con mi abuela, yo decía como que ay no, qué pena, la gente qué va a pensar, pero igual como ya había publicado tantas veces, tantos videos, la gente ya sabía que pues que yo quería ser creadora de contenido, pues como que yo dejé la pena a un lado y yo puse ese video y lo dejé rodar. Y oh, sorpresa la que me llevé. Ese video fue el primer video de Instagram que se viralizó. Y fue el que me sacó del hueco de los 6.000 seguidores. Desde ese video empecé a ganar seguidores prácticamente todos los días. Y más o menos 2 meses después de que yo publiqué ese video con mi abuela en Instagram, llegué a los 10.000 seguidores, a los 10K. Y yo creo que esto para un creador de contenido, pues yo sé que la gente dirá, no, eso es solo un número, pero yo sé que los creadores de contenido pensamos igual, y es que llegar a los 10K es como una meta demasiado importante, porque ahí uno como que se empieza a creer el cuento. Y con esto les quiero resaltar un aprendizaje súper importante. Vean, yo aprendí que Instagram
Sí es una red social un poco más formal que, por ejemplo, TikTok, pero también es una red social para que tú te muestres de una manera auténtica y genuina. El contenido que menos se piensa, que menos se edita, que menos se produce, es el contenido que más conecta con la gente. Resulta que hasta ese momento, pues claramente yo no vivía de redes sociales todavía, y la gente me preguntaba mucho que yo a qué me dedicaba. Pues claro, porque me veían sin cumplir un horario, sin ir a una oficina, entrenando a las 11 de la mañana si yo quería, pero entonces la gente decía, bueno, ¿tú qué haces? Y la verdad, como que yo no sabía qué responder. Mi respuesta siempre era contar la historia larguísima de cómo soy una ingeniera fracasada y terminar nombrando cada uno de los proyectos que yo tenía en mente para salir adelante. Resulta que un día una conocida de mi mamá me invitó a un evento de mujeres emprendedoras. ¿Por qué? La verdad no sé. Ella pensó en mí. Yo creo que aquí se empiezan a desencadenar un montón de diosidencias. El caso es que ella pensó en mí, yo fui a ese evento, obviamente aprendí muchísimo. Yo a todas esas cosas que sean de crecimiento les digo que sí, les dedico el tiempo porque para mí es una inversión. Y yo estaba allá, pues la conocía de mi mamá, quedó con mi contacto y resulta que a los meses alguien me escribió por WhatsApp. Me dijo, mira, es que esta persona me dio tu contacto porque yo necesito tus servicios. La conocida de mi mamá le había dado mi contacto porque se acordó que yo fui al evento. Cuando esta persona me llama, porque me dijo, ¿te puedo llamar? Y yo le dije, sí, claro. Me llama y me empieza a describir un servicio que no era el mío. Y yo de una pensé, a este señor le dieron el número que no era. Me confundieron. Él habló un ratico y yo luego le dije, mira, es que yo creo que te dieron el número que no era, porque yo no hago eso que tú me estás diciendo. Entonces el súper formal me dijo, ay no, ¿cómo así? Bueno, pero entonces cuéntame tú qué haces. Y esa fue la primera vez que yo me tuve que enfrentar a la idea de decir que yo era creadora de contenido. Entonces yo le dije, no, mira, lo que pasa es que yo hago contenido, yo hago videos UGC, contenido para las marcas, tengo mi marca personal, también hago colaboraciones, mejor dicho, yo me vendí como la mejor creadora de contenido. Y él me dijo, listo, muchas gracias, yo te voy a tener en cuenta por si algún día lo necesito. Y yo, listo, de una. Obviamente yo colgué y yo dije, ¿qué fue esto tan raro? Y no me van a creer, como a las semanitas de que pasó todo esto, de que recibí esa llamada, él me volvió a escribir y me dijo, mira, es que voy a necesitar de tus servicios. Él era dueño de un hotel. Entonces él me dijo, mira, yo necesito que tú vengas al hotel, hagas algunos videos para yo poder pautar en las redes del hotel, para poder publicarlas. ¿Cuánto me cobras por eso? Porfa, mándame una cotización. Vean, yo no tenía ni idea de cómo se manejaba esto, no tenía ni idea de cómo hacer una cotización, yo no sabía cuánto cobrar, pero yo dije, claro, o sea, esto es trabajo, yo lo tengo que hacer. Después de averiguar un poquito cómo se manejaban las cosas en el medio, con personas que yo supiera que trabajaban así, pues le mandé la cotización y ese trabajo me salió. Entonces yo fui al lugar, hice los videos, pues literalmente hice lo que yo ya sabía hacer, lo que yo ya había practicado un montón y le entregué el trabajo. Al dueño le encantó, esos videos los pautaron y quedaron ahí en la página del lugar. Y este fue mi primer acercamiento al UGC pago. Ya no era UGC por canje, sino que ya me estaban pagando por yo hacer este trabajo. Esto me dio demasiada confianza y también yo dije, bueno, es que yo ya tengo una cuenta de 10.000 seguidores, mi engagement es bueno, me la tengo que empezar a creer. ¿Y saben qué entendí con esto? Que vean, si uno es creador de contenido, a uno no le debe dar pena decir que uno es creador de contenido. Esto es un trabajo que de verdad en ese momento la gente necesita. Y que si uno sabe que uno es bueno haciéndolo, uno en serio se tiene que vender como el mejor creador de contenido. Cuando uno empieza a contar con seguridad lo que uno hace, las puertas de verdad se empiezan a abrir de una manera que no se imaginan. Hasta ahí yo seguía recibiendo canjes, comisiones si vendía productos, le subía contenido a las marcas pequeñas y también estaba haciendo UGCs que fueran pagos. Y bueno, yo seguí trabajando así un montón de tiempo y a la par de esto también me enfoqué demasiado en seguir creciendo la cuenta de Instagram. ¿Cómo la hice crecer? La verdad, con contenido demasiado genuino, demasiado auténtico, que conectara con las personas. O sea, literalmente yo digo que la clave para uno crecer en redes sociales es aprender a ser tú. Y así, siendo muy constante, en febrero de este año alcancé 50.000 seguidores en Instagram. Y la verdad, esto abrió un montón de puertas. Me contactaron unos managers y ahora trabajo con ellos. Y ahora hago campañas con marcas muchísimo más grandes. Es como un sueño que, a ver, como que en el fondo yo sabía que algún día iba a pasar,
pero como que a veces digo, uy, no lo puedo creer, o sea, wow. Y como les conté, yo soy coach y creo que en mi proceso de ser coach aprendí a ser demasiado consciente de cada cosa que yo vivo. Entonces, mirando en retrospectiva todo este proceso con las redes sociales, con el mundo digital, pues yo ahora me considero una nómada digital porque ahora puedo trabajar desde donde yo quiera. Yo me di cuenta de todas las cosas que yo haría igual, de las cosas que me funcionaron, de las cosas que no me funcionaron y que fueron errores que jamás volvería a hacer. Y de verdad, como del paso a paso que tiene que hacer uno para poder crear su marca personal y crecer en redes sociales. Entonces con esto también creé un programa que se llama InSout, que le enseña a las personas a crear su marca personal de una manera muy auténtica, muy genuina y a través de contenido que conecte con las personas. Y esa es otra fuente de ingreso. Miren, yo no logré esto de la noche a la mañana, la verdad han sido años de muchísimo esfuerzo, de intentar muchísimas cosas, de mucha constancia, pero yo siempre he pensado que el que quiere hacerlo puede lograrlo. Y la verdad es súper bueno porque en redes sociales hay una oportunidad gigante de crecimiento, porque también como les mencioné ya antes, las redes sociales actualmente son un vehículo demasiado importante para el crecimiento de todas las marcas. Creo que este es más o menos un resumen de cómo pasé de ser ingeniera a vivir de las redes sociales, del mundo digital. Hay muchísima información sobre esto que les quiero seguir compartiendo, obviamente cosas más técnicas, pero también más story times, más aprendizajes. Entonces los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan de nada. Si quieren que hable de un tema en especial o si tienen dudas o preguntas, porfa, todo me lo dejan en los comentarios, los voy a leer, lo voy a responder y también esto me da ideas para hacer más contenido. Los espero en los próximos videos.